tarea, ¿no?, de la justicia. ¿Qué se sabe de esta nueva reforma, una ley recientemente aprobada? Claro. Bueno, primero el agradecimiento a la comunidad y a ustedes por estar aquí y por estar interesados en algo que siempre parece lejano, ¿no? Porque las normas que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia o que regulan los vínculos entre los ciudadanos parecen lejanos hasta que alguien tiene un problema ante la justicia y se da cuenta de que tras una cantidad de años de funcionamiento del sistema judicial merece algunos ajustes en los actores del sistema. Por esto hemos presentado, como bien decía Sandra, los cambios en el sistema de enjuiciamiento de magistrados, pero también, ya tiene media sanción, el sistema de selección de magistrados, porque me parece que nos hemos dedicado mucho tiempo a ver cómo echamos a los jueces antes de ver cómo los elegimos. Y esto es central, me parece, como determinante para el futuro. Vamos a exigir una escuela judicial previa obligatoria para todos los jueces, exámenes que determinan un orden de mérito que hoy no existe en la provincia de Buenos Aires, y que esto va a determinar de que por lo menos uno tenga cierta certeza de que aquellos que llegan a la magistratura sean los que mejor se desempeñaron en sus exámenes, en su currículum, etc. Y luego las normas. Vamos a tener un nuevo Código Procesal Penal, un Código Procesal Penal que va a estar enfocado en la víctima. Este es el gran cambio paradigmático que se va a dar en el ámbito de la justicia de la provincia, porque ya no va a ser el victimario al que no se le van a quitar un ápice de sus derechos desde ya, aquel que esté en el centro de la acción, sino que centralmente el Estado va a tener una tarea de asesoramiento, de información, de asistencia a la víctima en todas las etapas del proceso. Esto era algo que era de estricta justicia. La víctima es la única que está en un proceso penal sin haber querido estar allí. Porque la verdad es que el juez, el fiscal, el defensor, incluso el imputado, es una persona que con un acto de su voluntad está en el proceso penal, pero la víctima estaba en su casa, pasaba caminando, estaba en un auto y de pronto está en un proceso penal. Por eso es central que el Estado concentre la asistencia en el más débil del proceso. Destaca que es precisamente la prioridad de las víctimas, pero hablando de normas, ¿qué pasa con el caso de los menores? ¿Cómo se piensa plantear esto? ¿Hay ideas en un futuro, teniendo en cuenta que se va a dar prioridad a las víctimas? Bueno, los menores, primero, son atendidos en cuanto a la edad de punibilidad o lo que fuere por el Código Penal de la Nación, no es el Código Procesal. Sí, claramente hay un régimen que estamos nosotros avanzando muy fuertemente en conjunto con desarrollo social, que no tiene que ver con la instrucción penal respecto de las responsabilidades de menores, sino un sistema asistencial permanente en el cual, cuando hay menores en conflicto con la ley, no sea solamente lo represivo el que atienda a su circunstancia, sino también lo asistencial. Y esto es algo que, como digo, en conjunto con Minoridad y Familia de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando, tratando también de hacer más activos y con un mejor funcionamiento a los tribunales de menores que existen en la provincia de Buenos Aires. En cuanto a justicia, me parece que hoy tiene una prueba esto de juicio por jurado, ¿no? Con un caso que movilizó Zárate y que claro, hoy... movilizó a toda la provincia y en gran parte del país, porque sí, está mucha gente pendiente. ¿Puede ser una prueba lo de hoy? Bueno, a ver, el juicio por jurado ya funciona en la provincia y ha funcionado muy bien. El caso es un caso que evidentemente, sea cual fuere el resultado, habida cuenta de la repercusión mediática que ha tenido, va a ocupar mucho espacio en la prensa, en la televisión o lo que fuere. No me voy a dedicar específicamente al caso, por supuesto, pero sí mencionar que el juicio por jurados, que está dentro del Código de Procedimiento Penal, también vamos a ajustar algunos elementos, pero viene siendo una herramienta muy interesante de participación ciudadana, en la que agrega un condimento interesante, que es el condimento del sentido común, que es el de aquella persona que no tiene fundamento quizá jurídico, porque no es abogado, porque no tiene incluso información previa sobre la causa, pero que resulta bien interesante como aporte
para el juez la visión de la ciudadanía. Así que nosotros alentamos el juicio por jurado y por supuesto está dentro de la reforma del código también el funcionamiento. ¿Cómo se vive desde su ministerio lo que está ocurriendo en la ciudad de La Plata, sobre todo, donde el juez Melazo está detenido, donde ayer detuvieron un fiscal? ¿Cómo lo vive el Ministerio de Justicia? Es una mezcla agridulce, ¿no? Porque realmente el hecho de que exista implicado en hechos delictivos, primero alguien que marcaba a la víctima, después una zona liberada por la policía, después un turno de un juez en el cual se daba ese día el delito por cualquier cosa que saliera mal para que se asegure que el juez de alguna forma podía intervenir. Un fiscal involucrado y la instancia de casación también involucrada. Es decir, esto da una enorme tristeza respecto de que durante muchos años en La Plata y en el departamento judicial haya existido esta liberación de zonas, estos delitos casi perfectos, digamos, porque intervenía todo el sistema que debía ocuparse de todo lo contrario, ¿no? Porque el delincuente tenía connivencia con jueces, con con operadores de seguro, con abogados, con policía, etc. Esta es la parte triste. La parte que resulta ser, digamos, alentadora es el hecho de que esto no se tape y que estamos yendo a fondo con esta situación y que empiezan a aparecer involucrados que nunca se pensó que iban a estar en un procedimiento judicial y que incluso iban a estar detenidos. Ayer se produjo la detención del fiscal. Hay un juez, un fiscal detenido, un camarista separado, policías detenidos, delincuentes detenidos. Así que digo, esta es la parte alentadora, es la parte en la cual, como ha ocurrido a lo largo de distintos procedimientos que tienen que ver con la decisión política de la gobernadora María Eugenia Vidal de luchar contra las mafias, ha determinado que, bueno, el Pata Medina esté preso y toda la extorsión de la UOCRA se haya terminado, que tengamos algunos sindicalistas que también usaban procedimientos complicados como Balcedo también detenido, es decir, muchos policías detenidos, penitenciarios detenidos, esa es la parte alentadora. Y bueno, como dije, la parte triste es el hecho de que en algún momento tuvieron tanto poder y pudieron hacer lo que quisieran. El tema del servicio penitenciario es un tema que usted tocó alguna vez y dijo que los detenidos, si no salían con una profesión o sabiendo hacer algo de dentro de la cárcel, seguramente iban a reincidir. ¿Cómo está hoy el servicio penitenciario que, por lo menos visto de afuera, es un desastre? Bien, el servicio penitenciario tiene una deuda pendiente con la sociedad, obviamente, en cuanto a poder cumplir el rol que toda sociedad debe exigirle, porque es el hecho de cumplir con el precepto constitucional de recuperar a las personas que están allí detenidas. Nosotros somos conscientes de la situación. Yo estuve la semana pasada en una cárcel que es de 1874. Si nosotros tenemos cárceles del siglo XIX para entender. Y hace 18 años que no se construye una cárcel grande en la provincia de Buenos Aires. O sea que hay una deuda también con la infraestructura carcelaria que no se va a poder resolver en estos años. Si algo hacemos nosotros es expresar con toda claridad y con la verdad la situación. Y efectivamente, desde el punto de vista de infraestructura, tenemos mucho que desear. Hemos hecho de todo. Ayer estuve con el intendente de Olavarría, en el cual después de años y años y años de desvelo, hemos podido concretar en esta gestión de María Eugenia Vidal una planta de tratamiento para Sierra Chica, que era imprescindible y que no la tenían desde hace décadas. Entonces, somos conscientes de la situación, hemos incorporado, cuando llegamos había 36 talleres activos, hoy hay más de 300 talleres activos, hay 23.000 personas que estudian primario, secundario y formación profesional dentro de las cárceles. Y por supuesto que hay mucho por hacer, porque también es verdad que como tenemos problemas de sobrepoblación, algunas aulas no pueden estar activas durante todo el día y ante la cantidad de personas hay gente que quiere estudiar y todavía no tiene turno porque tampoco tenemos suficiente cantidad de maestros a veces activos para poder tener disponibles. Es decir, pero estamos dispuestos, aquí cerca, ustedes en Campana,
van a tener, a partir del año que viene, una cárcel nueva, que terminamos nosotros, modular, en la que en cada módulo, 4 módulos, cada módulo va a tener taller, escuela y un centro, un amplio, un espacio deportivo, una huerta de 1.800 metros cuadrados para que se autoabastezcan, 2 plantas de reciclado de basura también para que procesen sus propios residuos, un centro de adicciones, y esa cárcel va a estar destinada solo a jóvenes entre 18 y 21 años. Es decir, va a ser una cárcel en donde no va a haber mezcla de edades, donde los jóvenes que empiezan su carrera delictiva van a tener todo el Estado concentrado en ellos, esto, como digo, aquí en Campana, para que veamos de empezar esta recuperación por la edad que más posibilidades tiene de cambiar en el futuro, dándole educación, dándole salud, dándole trabajo, sacándolos con una profesión y, si es posible, que esto es lo que estamos trabajando también con empresas privadas y públicas, la posibilidad de que salgan con un trabajo. Y ver de esta manera empezar todo un camino para ir creciendo después en las edades. Pero bueno, por alguna edad hay que empezar. 18 a 21, sobre todo teniendo una población carcelaria cada vez más joven, es importante como un principio de camino. ¿Hacemos 2 más? Sí, yo quisiera preguntarle su opinión acerca de la solución, la designación de Rosenkrantz. Y por otro lado, si usted tiene un registro de casos de violencia institucional recientemente efectuado, porque cada vez son más los casos, que al menos se difunden, quisiéramos saber si hay denuncias, si hay un desaliento de la denuncia por parte de las fiscalías porque se está comprometiendo la fuerza de seguridad en el caso del denunciante. Bueno, a ver, en el caso de la designación de la Corte, es una resolución interna de la Suprema Corte, incluso desde un ámbito federal en el cual nosotros respetamos las decisiones de la Corte, y si ellos consideraron que eso era pertinente, lo respetamos y vamos a tener el trato institucional que hemos tenido con el doctor Lorenzetti y seguramente lo tendremos con el doctor Rosenkrantz. En cuanto a la violencia institucional, no, de ninguna manera son casos que se tapan o que se evitan, al contrario. Nosotros hemos sido denunciantes de una cantidad de casos, por lo menos dentro del servicio penitenciario, y no tengo ninguna duda que, como nunca, asuntos internos del servicio penitenciario y de la policía están trabajando en casos de violencia institucional. Por nuestra